Ahí seguimos. Ahí estamos. Está atento ahora. Bueno, les voy a seguir mostrando un poquito el sílabo antes de seguir con nuestro Power. Esto lo vamos a ver medio rapidito ahora porque ya igual vamos a verlo después, pero quiero mostrarles un poquito de qué se trata, de qué va a haber en el contenido del curso. En la unidad número 1, que la vamos a empezar hoy si Dios quiere, yo supongo que con la experiencia del año pasado nos va a llevar más o menos 2 semanas, o sea, esta y la que viene, en terminar esto, que es la consejería cristiana. Vamos a ver un recorrido histórico, vamos a ver bien de qué se trata, algunos conceptos que tienen los diferentes autores, eh, características del consejo, del consejero. Después, en la unidad número 2, vamos a ver el enfoque psicológico de lo que tiene que ver con eh, la consejería cristiana, es decir, la psicología cristiana en sí específicamente, el conocimiento de uno mismo mediante el inconsciente, y vamos a ver un poquito de qué se trata esto del inconsciente, cómo funcionan, cómo son los mecanismos de defensa. Entonces, la primera idea de esto y que quiero ir adelantándoles es que nosotros empecemos por una mirada a uno mismo para después poder ver mejor a los demás. No desde el lado de que por enfocarme en mí mismo va a ser prioridad, no para darnos a nosotros la prioridad, todo lo contrario, sino porque es muy difícil, si uno no tiene cosas en claro de uno mismo, poder orientar a otros. Eso no quiere decir que uno tenga las respuestas a todo, obviamente que van a haber cosas a resolver de uno mismo toda la vida, pero sí es importante que uno pueda comprender cosas de uno para que de esa manera la comprensión al otro sea mejor, que podamos, perdón, entenderlo de una manera eh, más limpia, con menos prejuicio, eh, hacer como un acercamiento al otro desde no conocerse a uno, es como un acto eh, hasta inhumano, diría yo, porque capaz exagero, pero sí es cierto que si uno no se conoce a uno, la mirada del otro va a estar cargada de prejuicio, como que va a estar más sucia nuestra mirada. Entonces, la Biblia es claro con eso, ¿no? Que primero tenemos que ver qué hay en nosotros, cuál es la viga que tenemos nosotros en nuestros ojos para después poder mirar al otro. Entonces, una de las maneras es que nosotros podamos conocernos internamente. Por eso esta parte va a estar enfocada en eso. Entonces, el ejercicio de todo este recorrido que vamos a hacer juntos, me gustaría que cada uno también pueda pensarse a sí mismo y no solamente a la persona o a las personas con las que está acompañando, porque van a ver que si ustedes están en un proceso de acompañamiento, se les van a venir un montón de personas o un montón de casos o cosas de su caso a medida que van cursando esta materia. Pero traten de hacer el ejercicio de pensarse a ustedes. Después, en la tercera parte, ahí sí vamos a ver específicamente al aconsejado, a quienes vamos a aconsejar, y el conocimiento de los demás en esta parte inconsciente. Y en esto vamos a adentrarnos un poquito en los que son los trastornos psicológicos y vamos a ver algunos de los trastornos, como para tener un poquito, una mirada un poquito más amplia de esto. Eh, y después, si a alguno les interesa algo un poquito más en profundidad, por ahí de manera particular les puedo dar material de eso. En la cuarta unidad vamos a ver el proceso de la consejería, es decir, qué tiene que ver con la entrevista en la consejería, cómo son los pasos a seguir, cómo se inicia, quiénes la inician, cuáles son los métodos que se pueden utilizar, la técnica directiva, la técnica no directiva, etcétera. Y ya llegando al final, las áreas de aplicación que tiene que ver con la consejería personal, matrimonial, juvenil, situaciones de crisis. Y por último, pero no menos importante, es la obra del Espíritu Santo y la consejería bíblica, que tiene que ver que el mensaje primordial de la consejería es Jesucristo. El mejor consejero fue y es Jesucristo.
el enfoque hacia Dios que tiene que tener la consejería. Y lo puse al final, como les digo, no porque sea menos importante, sino porque me pareció más indicado dar el cierre con eso, teniendo conocimientos, si se quiere, un poco más humanos o de libro de la consejería y cómo eso va totalmente articulado y enfocado hacia Dios. Entonces, conociendo todo esto, cómo lo podemos volcar hacia que la persona esté en contacto continuo con Dios y que sea realmente un mensaje, un trabajo evangelístico también, porque no siempre vamos a trabajar con la gente de nuestra congregación, de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia. A veces puede venir alguien de afuera a necesitar consejería. Y no siempre todo lo que se hace directamente está relacionado con la Biblia en sí, pero con el mensaje de la salvación sí. Entonces esto de manera indirecta se va a percibir. Entonces todo tiene que estar enfocado a eso. Eh, pero bueno, eso es como para darle un cierre y como les digo, vamos a ver dónde podemos articular un poco más algunas cositas que quiero darles. Los requisitos, bueno, ya saben que tiene que ver un poco con lo que hablamos del encuadre, que vamos a hacerlo por Zoom, eh, esos lineamientos ya hablamos un poquito hoy, pueden hacer preguntas siempre que estemos en respeto, obviamente, que vamos a poder participar todos. Si hay algo que es importante, que dice respetando las normas de ética y confidencialidad. Algo que quiero que quede desde hoy, que bueno, eso por ahí me faltó en el encuadre, es que nunca digan nombres de nadie. Yo creo que ustedes saben, pero bueno, no está de más refrescarnos la memoria a todos. Pueden contar casos, pueden contar situaciones, pero nunca den nombres, porque acuérdense de que estas clases son grabadas y las puede ver cualquiera. Entonces no sería nada lindo que alguien se escuche o escuche su nombre eh, acá en estas clases, ¿no? Por más de que ustedes lo hagan con la mayor con la mejor voluntad, con hacerlo con el mayor amor hacia las personas, pero decir los nombres implica un compromiso muy grande y estamos rompiendo la confianza de la persona. Entonces, algo que vamos a ir viendo también es que cuando vamos a tratar algún caso, eh, es muy importante cambiarles el nombre. Y si se puede, también cambiar el lugar de donde vive, cambiar ciertas cositas, nombre de su familia. Entonces, siempre es que ustedes van a contar un caso o lo vamos a hacer en algún trabajo, cámbienle el nombre y no den todos los indicadores de que se trata de tal o cual persona, porque a veces no decimos el nombre, pero por lo que se cuenta se sabe. Entonces, algunos cambios están permitidos y son necesarios como para guardar y resguardar, mejor dicho, la privacidad de las personas. Em, la idea es que ustedes vayan repasando el material a medida que lo vayamos viendo y también me gustaría que ustedes, una vez finalizada la materia, puedan darle una evaluación. Eso nos sirve como seminario y obviamente que más me sirve a mí como profesora para poder dar siempre lo mejor. Eh, el primer grupo de actividades, que ese ya les voy a dejar hoy, que ya lo pueden ir haciendo, tiene que ver con la participación del foro, que son durante estas 2 primeras semanas, y no es nada del otro mundo. En el foro ya va a estar explicado qué es lo que tienen que hacer, pero básicamente es contar un poquito de ustedes, no tan largo, no me den tanto trabajo de entrada, pero cuenten un poquito de ustedes y sobre todo las expectativas que tienen de este curso. Y como les decía primero, si tienen alguna sugerencia de temas que ustedes digan, a mí me encantaría o vengo pensando que en consejería cristiana voy a dar esto. Entonces, bueno, me lo pueden decir y vamos a ver si podemos cumplir sus deseos. Pero bueno, después, que esto está en revisión todavía, así que si ustedes tienen compañeros del tercer año y pensaban copiarle los trabajos o cosas así,
tengo malas noticias para ustedes porque no va a ser lo mismo que el año pasado. Así que no se van a poder copiar. El año pasado fue un examen. No sé si les voy a dar un examen o un trabajo, todavía estoy en duda de qué hacer ahí con eso. Y en el último trabajo, que es si trabajo en sí, eh, bueno, la idea es que ustedes hagan entrevistas, pero vamos a ver si lo puedo pensar de otra manera. Pero es muy personal, así que no tienen mucho para copiarles a alguien. Después, bueno, la idea es que, como les digo, que van a ir leyendo. Acá tienen la bibliografía obligatoria y la de consulta. Bueno, eso sería el sílabo. Más o menos se entiende esto, ¿no? A ver, que no puedo cerrar esto. Ahí. ¿Ustedes ven todavía el power o no? ¿O ya se les fue? Esas caras de hoy, ¿dónde está esa cosa? Ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con la unidad uno. Una pregunta, Sí, por supuesto. em, ya vamos a tener a partir de hoy los libros para poder mandarlos a imprimir. Yo soy de las que Sí, tengo que tener el libro y subrayar, si no leerlos así no lo puedo. sí. Vamos a hacer eso primero entonces. Yo en cada unidad, a ver, voy acá. En cada unidad les voy dando los libros que tienen que leer y dónde tienen que leer. Así que más fácil imposible. Eh, Al final de este Power, de la unidad número uno, tienen la bibliografía. Yo después le voy a mandar a Abraham para que lo pueda subir. Pero acá tienen, son 3 libros que son como la base de nuestra materia y después hay otros complementarios. No todos son obligatorios, o sea, los pueden leer si quieren, si no, no, pero bueno, siempre es mejor que sí, pero no pasa nada. Esos son los obligatorios. Entonces, el primero que vamos a ver, o sea, en esta unidad vamos a ver el de Jorge León, el Jeremy, no sé cómo se dice, bueno, Jeremy, vamos a decirlo, y James, que es el Ministerio del Pastor Consejero, el pastor y la consejería y consejería pastoral para todos los cristianos. Acá está el capítulo, acá está la primera parte, acá está el capítulo 1, acá la primera parte. En este último libro está la parte uno y la parte uno primera parte, y la parte uno tercera parte. No está con números, por eso no le puse. Entonces traté de ponerle lo más específico posible, que son los títulos, como para que ustedes lo encuentren fácil. Si ustedes quieren imprimir todo el libro, les va a servir igual, porque lo van a tener, pero no es necesario porque no lo vamos a ver a todo el libro. Yo traté de hacerlo lo más específico para que a ustedes les quede. Eh, Así que bueno, después de terminada la clase de hoy, le voy a enviar a Abraham, entonces ya puede tenerlo ahí. Si hago alguna modificación en el PowerPoint, no se preocupen porque no va a ser tampoco muy grande, entonces lo van a tener ahí y no pasa nada. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esto. Como les dije, cuando quieran me interrumpen, no hay ningún drama. Hay, para arrancar, así de entrada, para arrancar ya hay complicaciones. Eh, sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que no todo siempre es tan simple, sino que dentro de arrancar con un trabajo como el que implica la consejería, vamos a tener cosas a tener en cuenta que pueden significar problemas después si no lo vemos en primera instancia, que son obviamente limitaciones. Las limitaciones tienen que ver con que, eh, como dice ahí, una de ellas es poca preparación. Hay mucha gente que se dedica a la consejería pastoral o la consejería cristiana, que por ahí estudió en su momento poquito y no por eso va a ser poco significativo, o sea, siempre es mejor un poco que nada, obvio. Pero hay mucha gente que se anima y no les queda otra a veces porque no hay quien lo haga, porque las situaciones se presentan, problemas aparecen, entonces hay que abordar los casos y a veces se tienen
pocas herramientas para hacerlo. Entonces es muy importante que nosotros en esto nos preparemos para que no sea, eh, ahí, pasando para atrás, para que no sea, eh, como decía bien Abraham hoy, ¿no? Uno tiene que buscar la excelencia en las cosas que haga. Y la poca preparación no tiene que ser una excusa como para que nosotros para que hagamos o no este trabajo de consejeros cristianos. Entonces es muy importante que nosotros eh, tratemos de poner toda la preparación posible cuando nos enfrentemos a cierta problemática. Si nosotros vamos a trabajar con un caso con alguien y no tenemos ni idea ni siquiera de qué significa, no sé, un trastorno de ansiedad y la persona viene a decirnos, bueno, leamos un poco por lo menos. Pero sí es cierto que las estadísticas dicen que la mayoría de los estudiantes dentro de Consejería Cristiana hacen una o dos materias y después dejan, pero igual se dedican a esto. O sea, las estadísticas se hicieron en base a personas que se estén dedicando a Consejería Cristiana y se identificó de que tienen poco estudio, poca preparación. Entonces esto llega a ser como una limitación para poder trabajar o para poder enfocarse mejor en la problemática. Sí es cierto que otra de las cosas es que se subestima la consejería. Por ahí ustedes hoy habían mencionado un poco de que es un área que poco interés o poco hincapié se le dio hasta la fecha, ¿no? Y tiene que ver muchas veces porque, eh, como les decía, o se delega mucho al pastor, como que sea su trabajo específicamente, o porque también, como a veces se tocan temas de psicología, a veces se tiene como esta controversia, ¿no? Eso se escucha mucho, como que, ¿por qué vamos a tocar temas que son seculares, entre comillas, si nosotros con la palabra de Dios nos alcanza? Si eso tiene que ser todo. Hay un autor que ustedes van a ver que lo tenemos ahí como bibliografía complementaria, que es John MacArthur, que tiene libros que muchos lo habrán leído, que es muy conocido él, tiene libros muy buenos y tiene eh, cosas muy interesantes, incluso mucha de esta materia está sacado de ahí también, pero sí es cierto que él como que critica mucho a la psicología, es como que para él no tiene por qué haber otra preparación que no sea específicamente de la Biblia. Y bueno, y ahí es como que también está a tomar las cosas que uno lee con un punto crítico, no de criticar, sino un punto crítico vendría a ser de tomar las cosas con pinzas y evaluarlas a todas, de que si están así o no. Doy fe de que Dios nos prepara y utiliza muchos recursos para poder tomarlos y que nos sirvan, obviamente, para poder mejorar en muchas áreas de nuestra vida y también en esto. Como les decía hoy, que sean un complemento a la Biblia. Entonces hay mucha subestimación, no directamente a la consejería, eh, desde este autor, por ejemplo, sino a lo que es la psicología, porque, bueno, es como que es muy criticada por él, porque no, como que es algo humano, ¿sí? Entonces, en este caso, como que se va perdiendo como la importancia de lo que significa y se queda como únicamente con lo que todos conocemos desde hace muchos años y si nos quedamos con eso es como que, bueno, es también una limitación en no crecer, no avanzar. Pero también es cierto que esta subestimación se da eh, como también el creer que qué nos van a ayudar, o sea, qué me va a venir a decir de nuevo esta persona. O si esta persona sé que tiene un montón de problemas en estas áreas, ¿qué me va a venir a decir a mí? Bueno, entonces la consejería se subestima también desde ese lado. Lo que vamos a entender es que nosotros no le vamos a dar las respuestas desde nuestra cabecita a la persona, sino como les decíamos, vamos a tener herramientas, pero siempre va a ser todo a la luz de la palabra. Eso es muy importante, que no, hacerle entender a las personas de que nosotros no nos creemos dueños del saber. Otra cosa es que vamos a ir viendo también, es que
la consejería tiene como muchos niveles o varios niveles. Muchos están enfocados únicamente en el nivel de la predicación y de la enseñanza bíblica, del discurso, digamos, del monólogo. Y si bien esto es cierto que tiene que ver como con un nivel de la consejería, donde el pastor o el encargado de la prédica, de la enseñanza, instruye a la congregación y enseña y puede tocar incluso temas específicos, no sé, en un sermón puede tocar un tema de el perdón o incluso puede hablar de algún trastorno, ¿sí? Eso está como parte de la consejería, pero no es eso únicamente. La consejería tiene, como digo, varios niveles y ese es uno. Por ahí también se piensa que la consejería es únicamente el ida y vuelta individual con las personas, como me siento con vos a que me cuentes este tema y lo hablamos solos o solo con la familia, con ese intermediario que es el pastor o la figura del consejero. Pero es cierto que tiene diferentes niveles y esas son solamente una. Una es la enseñanza y la predicación y el error puede ser pensar que solamente eso sirve y en esto se subestima un poco el ida y vuelta. Y otra también puede ser el pensar que únicamente la consejería tiene que ver con el escuchar a la persona y darle consejos. Entonces, abarca mucho más la consejería. Otra de las limitaciones con las que nos encontramos dentro de la consejería es justamente lo que los miembros esperan. Vamos a ir viendo que, y bueno, ustedes ya lo habrán comprobado, es que al pastor sobre todo se le da una figura al que no se le deja mucho margen de error. Entonces, como que si el pastor tiene algún problema en cierta área de su vida, no sé, con los hijos, por ejemplo, es como que ya pierde la confianza como para que la persona pueda ir sobre un tema X. O es como que se le atribuye tal sabiduría que es como inconcebible pensar que el pastor o la figura del consejero pueda tener como un problema grave. Incluso al psicólogo también se le atribuyen esas cosas. De manera inconsciente es algo que se dice el sujeto supuesto al saber. Entonces se le supone un saber que es inconsciente. Entonces, muchas veces las expectativas del aconsejado, los miembros aconsejados por la persona no miembro, digamos, que también es aconsejada, le atribuye una expectativa muy grande a veces a la consejería. Y eso puede ser una limitación muy grande porque si no se cumple con esa expectativa, la frustración termina siendo mucho más grande. Entonces es algo importante a tener en cuenta. El otro día me hizo acordar esto que el sábado estuvimos en la iglesia, el sábado pasado, no este, el anterior, y llegó una persona nueva eh, y el director le dio la bienvenida, esta persona habló en público, dio su testimonio, el director le dio la bienvenida, pero me gustó porque le dijo que nos tenga paciencia como congregación porque nos vamos a equivocar. Entonces está bueno porque rompió un poquito este lugar que se le atribuye incluso a la iglesia. Es como que, ¿cómo ese va a la iglesia si tal cosa? Como que se le resta el lugar de que uno va para mejorar, ¿no? Entonces, ni hablar de los que están en la cabeza, los que son eh, o los encargados de la congregación, o los pastores, diáconos, y bueno, y en este caso, si hay alguien que ejerce o va a ejercer el lugar de la consejería, también se le atribuye un saber que es importante como romperlo, bajarlo a la realidad. Es decir, somos humanos todos y estamos en un proceso de santificación. Y no por poder ayudar, necesariamente tengo que tener todo resuelto. Y no por tener algún problema, yo no puedo ayudar a otros. Eso es muy importante de poder transmitir e incluso uno aprenderlo.
Otra de las cosas que puede ser una limitación es el exceso de la demanda. Como hablamos hoy, a veces todo recae primeramente en el pastor, y al recaer todo en el pastor o en el matrimonio, termina siendo una demanda excesiva. Y bueno, y como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y se termina dejando las cosas por la mitad. El tema de la consejería tiene esto de que requiere seguimiento. Sí es cierto que muchas veces la persona puede ir, el aconsejado, la aconsejada puede ir para una consulta por un tema X, y que con una o dos veces que se trabaje o se charle con la persona, las cosas más o menos pueden encaminarse, pero hay otras situaciones y otros casos que requieren de un seguimiento más largo. Entonces, a veces adentrarse en eso o comprometerse con eso también puede ser complicado, porque no siempre se quiere. Lo que puede pasar es que eh, el pastor, con su cargo de pastor, no quiere afrontar ciertas cosas, las tiene que hacer igual. Entonces, a veces es la complicación de que a veces no se quiere. Entonces, es mejor tener herramientas cuando hay que hacerlo igual. Y si está la predisposición de alguien que tiene este don, este llamado para hacerlo, sí es cierto que tiene que comprometerse con que necesitará cierto seguimiento. Hay otras limitaciones que seguramente no pasan acá en nuestra iglesia, que son el orgullo, eh, que bueno, que tiene que ver también con el reconocer su limitación a la hora de aconsejar, porque no todos son para todos. eh, o el creerse saber todas también puede ser una gran dificultad, e implica el orgullo. eh, Algo que tiene directamente que ver con la poca preparación o no, es la poca confianza en lo que se hace. Eh, Hay un síndrome que es el síndrome del impostor, bueno, no tiene mm, no está catalogado dentro de los desórdenes mentales, pero sí se considera dentro de la psicología, que tiene que ver con que la persona puede ser muy capaz en lo que hace, saber mucho lo que hace, pero nunca se eh, otorga ese saber o eso que sale por su propia inteligencia o por conocimiento que esa persona tiene. Entonces, si le fue bien, fue suerte, o si le fue bien, fue solo porque fue obra de Dios, y porque Dios lo quiso así y no es nada mío. Obviamente que todo tiene como una línea muy fina, ¿no? Está el riesgo de caer en el orgullo, en el narcisismo, que es creer que uno es el que hace las cosas, que no es así, pero está el otro extremo de tenerse tan poca confianza, de creer que uno nunca hace nada bien y nunca poder aceptar que se tienen eh, recursos, que nos los da Dios, obviamente, pero que se tienen esos recursos para poder hacer cosas buenas. Y esa poca confianza es una gran limitación. A ver, no siempre la poca confianza es síndrome del impostor, pero muchas veces la poca confianza también es una dificultad, porque hace que el trabajo se haga como ahí con miedo. Por ejemplo, si tengo que tomar ciertas decisiones en decir que la persona eh, salga de tal lugar, no sé, donde corre riesgo su vida, y uno le da la sugerencia, después, uy, no, ¿y por qué? Que sí, bueno, a veces hay que tomar ciertas decisiones que implican riesgos, ¿por qué no? Pero es importante trabajar esa confianza. Y la poca confianza está relacionada a veces con la poca preparación. Entonces acá hay un punto a tener en cuenta, ¿no? A veces se necesita fortalecer esa confianza con estudiar un poco más. Hay veces que ni con estudiar, pero es importante trabajarlo o tenerlo en cuenta como limitación por lo menos. Y después está la otra, que es lo que no se quiere hacer, que tiene que ver con que muchas veces no se quiere afrontar cierto caso, o a veces no se puede afrontar cierto caso. La limitación eh, viene obviamente de la palabra límites, y cada uno de nosotros debe
conocer sus propios límites. No todos los temas de un consejero cristiano los tiene por qué abordar esa misma persona. Hay casos que tocan muy de cerca a la persona con algo que les pasó o con algo que les genera intolerancia de escuchar o de asumir o de ver, en las que es importante ser sincero y genuino y poder delegar, si se puede, el caso, porque no vamos a hacerle, no nos vamos a hacer bien a nosotros y tampoco va a ser un trabajo que sirva a la persona que viene a consultarnos. Por ejemplo, hay personas que son, que se impresionan con la discapacidad física, por ejemplo. Hay personas que son de impresionarse. Y a veces como que se quedan ahí en el, bueno, pero soy cristiano, lo tengo que aceptar, lo tengo que hacer igual. Y a veces está el mayor deseo en el corazón de hacerlo, simplemente es una limitación que quizás, bueno, esa persona tenga que trabajarla de otra manera. Pero es cierto que en ese momento, por lo menos, la consejería no va. Pero si estamos viendo que hay cierta limitación en ese ejemplo o en el que sea, es importante conocerse a uno mismo. A mí, por ejemplo, me pasa que para mí es intolerante y no lo trabajaría porque, por lo menos en este momento, no estoy preparada, es para trabajar con abusadores, por ejemplo, de niños. No sé, es algo que para mí es intolerante. O sea, tengo la defensa a los niños en tal grado que, que no, para mí es muy difícil trabajar esa parte. Entonces sé que eso lo delego. Le va a ser mejor a la persona trabajarlo con otra persona y no conmigo. Me es más fácil en ese caso trabajar con la víctima que con el victimario. Si son, por ejemplo, bueno, yo trabajo en el área de la mujer y nosotros hacemos más que nada entrevistas que nos da intervención el juzgado en los casos de denuncias por violencia. Y en ese caso es como que abordamos más a la víctima. Pero no, yo no hago tratamiento con esos casos directamente, sino que esos van delegados a otra psicóloga. Pero si me tocaría, por ejemplo, trabajar con el victimario, en ese caso es como que no me genera nada raro, lo podría hacer. Ahora, cuando se trata de niños, no. Entonces, conozco esa limitación mía. Ahora, la pregunta, no hace falta que me contesten ustedes, pero piénsenla si conocen las limitaciones de ustedes. Y si no las conocen, a veces pasa que nos encontramos con la limitación cuando aparece el caso. Eso también puede pasar y bueno, y puede pasar. Si uno se conoce previamente, se ataja, pero también puede pasar, digamos. Es interesante porque pueden ir apareciendo. También puede ser de que uno vaya aprendiendo, que vaya resolviendo cosas de uno mismo y que cada vez se capacite más en hacer cosas y en poder trabajar más. Pero siempre va a haber alguna limitación y eso está bien. No todo es para todos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están dormidos? ¿Si están aburridos? Bueno, despiértense. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Cómo pasa la hora? Sigo acá, sigo acá. Bueno, qué bueno. Bueno, todo bien hasta ahora, ¿eh? bueno, hasta ahora, por lo menos, hasta ahora por lo menos estamos bien. Bueno, como les digo, si alguno quiere aportar algo, bienvenidos. Vamos a ver esta partecita, a ver hasta dónde llegamos también, que tiene que ver con errores que pueden cometerse o los que pueden ser más comunes respecto al concepto de la consejería bíblica o la consejería cristiana. Eh, Más que nada con los conceptos, tiene que ver, no con lo que se hace. Pero eh, uno puede pensar que es una ciencia que surge de la psicología. Y ahí es donde caemos en un error de considerar que de ahí se desprende. La consejería cristiana, vamos a ver, ya supongo que vamos a ver en la clase que viene, porque ahora ya no nos va a dar el tiempo, en el recorrido histórico vamos a darnos cuenta de que el aconsejar viene desde tiempos remotos. Ni hablar
del trabajo que hizo Jesús. Ya lo vamos a ver, pero no surge la psicología surgió mucho después de la consejería bíblica o la consejería cristiana. Lo que pasó después es que se pudo articular y se pudo dar cuenta de que de la psicología podemos sacar un montón de cosas, pero ni es una ciencia, ni tampoco surge de la psicología. Otro error es pensar, como ya veníamos hablando, es que es una tarea únicamente del pastor. Eso ya lo hablamos, no es solo el pastor. Y también es pensar que es una tarea pastoral que debe limitarse únicamente a lo espiritual y que los problemas emocionales son exclusivamente de la psicología. Uno no puede pensar al ser humano como alguien aislado. Es imposible pensarse aislado. Es decir, que si yo tengo algún problema, no sé, de gastritis, por decirlo, sí o sí va a estar relacionado con mis emociones. Y mis emociones también llevan a que muchas veces mi cuerpo responda de una manera satisfactoria o no satisfactoria. Y claramente, como somos un todo, nuestro espíritu es parte de nosotros. Nosotros no podemos pensarlo como algo ajeno. Lo que tiene una de las cosas lindas e importantes e impresionantes que tiene la Biblia es que abarca todo. Si bien a veces como que nos deja ahí como un, ay, podría decir un poquito más sobre esto, ¿no es cierto? Como que si diría este cosito más, como que nos resolvería algunos problemas más fáciles. Pero si uno se pone a investigar, uno da cuenta de que engloba todo. Entonces, nosotros no podemos pensar que la tarea pastoral es únicamente lo espiritual, porque si nuestro cuerpo está afectado, no vamos a ser igual de productivos en las cosas que hagamos en la iglesia, en nuestra familia, etc. Entonces, hay que entender que el cuerpo, la persona es un todo. Me causa gracia porque tenía un paciente que él, bueno, divagaba mucho, mucho, eh, tenía un trastorno límite de la personalidad y él necesitaba encontrar su yo. Y él ya se reía de sí mismo porque decía, yo necesito encontrarme a mí. ¿Dónde estoy? Decía, si yo me corto una pierna, ¿sigo siendo yo? Sí, sigo siendo yo. Si yo me saco los brazos, ¿sigo siendo yo? Sí, sigo siendo yo. Si yo me saco todo el cuerpo y me queda solo la cabeza, ¿sigo siendo yo? Y ahí quedaba pensando como que si sí o no, quedaba en duda. Pero creo que sí, decía, él me decía, para mí el yo está como acá, adentro. Pero traigo este ejemplo porque eh, hay alguna parte en la que se consideraba como que podría dejar de ser él, pero en otro no. Y en realidad cuando se sacaba como toda esta parte del cuerpo decía, no, pero capaz que sigo siendo yo o no. Y en realidad no, o sea, uno es un todo, uno es todo un yo. Y por eso la tarea pastoral engloba todo esto, todas las áreas. Por eso no hay que pensar que el asesoramiento es solo en temas espirituales, porque incluso lo espiritual abarca todo nuestro ser. Como les digo, si hay alguno que tiene algo para decir en el medio, está bueno ir complementando información. Otra importante es que pensar que la psicología cristiana está en contra de la psicología. Como les decía, hay autores que consideran que sí, que son controversiales, pero en realidad vamos a ver que no, para nada. Y no lo digo yo porque soy psicóloga, sino porque hay muchos datos empíricos que comprueban que no es así, que es un complemento. Pensémoslo desde otro lado. eh, un médico, si nosotros podemos hablar de medicina a veces dentro de nuestras congregaciones, obviamente que podemos hablar de psicología. Una vez me acuerdo que una persona se había planteado, me había hecho una pregunta de, ¿realmente es bueno, es sano? ¿Puede ser que uno vaya al psicólogo? Es como que era, parece algo imposible de decir. Y le digo, ¿y si estás mal, le digo, y vas al médico, ¿te haces la misma pregunta? Y no, como que ahí no pasa nada. ¿Y por qué el psicólogo sí?
Si las emociones tienen que ver con nuestro cuerpo, lo mismo, y ni hablar de lo que es la medicación psiquiátrica. La medicación psiquiátrica es un fantasma enorme. Es como que yo puedo tomar una medicación de por vida siendo diabético. Ay, no pasa nada, eso es re normal, una enfermedad crónica. Sin embargo, un trastorno que puede tener eh, un tratamiento mucho más simple a veces con cierta medicación, no, eso es como, ¿en serio tomás medicación psiquiátrica como un fantasma? Entonces hay un montón de cosas que todavía son, que tienen estigma, que es importante ir rompiéndolo. Y la consejería cristiana es un buen recurso para eso. Bueno, que los consejeros bíblicos no son profesionales, sí, hay mucha gente muy capacitada, incluso eh, vamos con ustedes que están en ese proceso de que van a ser muy capacitados, ya lo están siendo, al terminar este seminario mucho más, y si quieren enfocarse en lo que es la consejería bíblica, ya tienen un montón de base con todo lo que vienen aprendiendo. Y otra cosa es que sufrir un error que uno dice, no, ¿en serio esto sigue pasando? Bueno, sí sigue pasando. Que sufrir algún tipo de problema emocional o conductual no es propio de personas espirituales. Antes se asociaba mucho esto, y bueno, ustedes lo habrán estudiado mucho más que yo, que eh, el problema que tenía la persona, y ya lo vamos a estudiar también un poquito acá, tenía que ver específicamente con un pecado, o un pecado de los padres, digamos. ¿Qué habrán hecho los padres para que no sé, tenga una discapacidad, por ejemplo? O incluso una frase que es muy común y escuchada es como que algo habré hecho o algo habrá pasado o qué habrá hecho que le está pasando tal o cual cosa, ¿cierto? Eso es como que se escucha mucho. Y nada más alejado de esto, en realidad, cualquiera de nosotros, lamentablemente, puede transitar un montón de cosas, problemas emocionales, conductuales, trastornos psicológicos, y no por eso se es menos espiritual. Sí es cierto que al ser nosotros un todo, puede tener una afección directa o indirecta, porque obviamente que una parte de nosotros no está bien, influye en la otra, pero no por eso uno va a ser menos espiritual. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo o no? ¿O todo lo contrario? Sí, permiso. Sí. A mí me pasó que cuando era joven, en un momento leí la historia del profeta Elías, y ahí cuenta cuando se retira a la cueva y que se sentía mal, ¿no? Quería morirse. Ajá. Y dije, wow, tiene depresión, pero ¿cómo? Si es un profeta, si es una persona re espiritual, decía yo, no puede ser que le Sí. pase eso. Y siempre quedó en mi incógnita, ¿no? No pregunté a nadie, al pastor del momento, nada, pero me quedó ahí como esa duda, ¿qué puede haberle pasado, ¿no? Si era una Ah, persona espiritual. Entonces decía, bueno, a mí me puede pasar que yo no soy profeta, ni soy no sé, nada importante, decían en mi momento, ¿no? Y bueno, como a veces eso no se hablaba antes, ¿no? Porque se relacionaba al pecado, ¿no? Y mm, también en mi época la psicología era anticristiano, ¿no? sí. Cuando pude entender de que es una herramienta para nuestras vidas, ya uno lo ve desde otro ámbito, ¿no? Así que bueno, era solamente contarle lo que me había pasado en su momento. Gracias. Sí, sí, gracias, Marilena. Y está bueno cuando uno escucha esas cosas o las lee, porque es como que dice, "Ay, bueno, uno no se siente tan sapo o troposo cuando le pasan cosas". Decía, "Ah, bueno, si le pasó a este y me puede pasar a mí". Y ni hablar de Jesús, cuando dice que se sintió morir. Entonces, bueno, para mí, en esa pequeña frasecita, da cuenta de que él entendió todo. O sea, todo lo que nosotros pasamos lo sintió, lo sabe. Entonces, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros si él mismo lo sintió y lo vivió? Entonces, algunos dicen que tuvo eh, sentimientos depresivos, como que preferían morirse en ese momento. No se sabe si fue solo un momento, si fue una época, pero sí es cierto que hay evidencia de eso. Entonces, si las emociones las tenemos, las entendemos que son
creadas también por un Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces, por eso es muy importante normalizar estas cosas, normalizar las cosas que nos pasan todos los días, pero generalmente se atribuye como cosa de bicho raro, cosa como que no se pueden hablar porque, porque bueno, como que estamos como todavía mal acostumbrados a eso, a que son como cosas que no te pueden pasar. O si te pasan, son igual siempre más graves que lo que le pasa a otro. Eh, bueno, vamos a ir con esta, no sé si adentramos, ¿saben qué? Estoy pensando en que vamos a dejar acá, porque si me pongo a hablar de otro tema, me voy a quedar a la mitad. Y no quiero quedarme a la mitad eh, bueno, porque va a quedar a la mitad, básicamente. Entonces quisiera arrancar con este nuevo tema de cero la semana que, ya me estoy diciendo, el jueves, y entonces vamos a hacer esto del recorrido histórico y vamos a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con la consejería propiamente dicha y cómo fue toda esta trayectoria que nos trae hasta hoy. Entonces quiero arrancar de cero con ese tema. Bueno, ¿están bien hasta acá? ¿Terminan bien la clase? Pasó rápido, re rápido, me parece como que sí, arrancamos hace recién. La vida pasó muy rápido en realidad. Bueno, chicos, la verdad es que fue linda esta primera partecita. Dejamos acá y nos encontramos el jueves, ¿sí? Ahora le voy a pedir a Abraham que suba el Power y ustedes si quieren ya pueden ir viendo el material. Y si no, bueno, esta semana todavía estamos un poquito tranquilos. Después le voy a dar también la actividad del foro, así ya pueden ir haciéndolo, ¿sí? Bueno, quedamos acá entonces, nos vemos el jueves. Un saludito a todos, después los que miran también, que tengan una linda semana, que les vaya bien. Saludamos. Bendiciones.